Estamos compartiendo una serie de mensajes que espero que dure el tiempo que el Señor estime que dure, el tiempo conveniente para que podamos crecer y conocerle más. Esta serie lleva por título Así dice el Señor, y es un llamado de Dios a salir de nuestra comodidad. Amén. Es un llamado de Dios a salir de nuestra comodidad, a destruir esas dudas que cada uno de nosotros tiene sobre la vida y la piedad. ¿Se acuerdan que hablábamos que la vida es esto, el vivir el día a día, y la piedad, esta devoción, esta vida con Dios, la espiritualidad? Y el mensaje de hoy, como usted podrá leer ahí en la pantalla, tiene por título Despójate de ese viejo amor. Y parece ser el título de una novela o de una película romántica. ¿Qué se imagina usted cuando escucha esto? Despójate de este viejo amor, despójate de ese viejo amor, porque nos está hablando a nosotros. La palabra del Señor nos invita en esta mañana a que podamos dejar que Dios hable a nuestros corazones y que el texto que vamos a leer hoy pueda respondernos esta pregunta, porque la leemos y decimos, ¿y cuál es ese amor del cual me tengo que despojar? Porque esa es la premisa esta mañana, ese es el desafío de esta mañana, a que nos despojemos de un viejo amor. ¿Cuál es ese amor? El apóstol Juan nos puede responder y nos responde la pregunta en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y dice, así el texto que vamos a exponer esta mañana. Y luego de poder leerlo juntos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros corazones, que abra nuestra vida, que nos permita reconocer ese viejo amor y que nos dé la fuerza para despojarnos y abandonarlo. Amén. Gloria al Señor por eso. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se fija que hay una declaración radical? No hay términos medios. Juan trabaja con absolutos. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí Dios nos está identificando, por medio de la inspiración que el Espíritu Santo le da a Juan, al mundo con las personas, o como diciéndonos a nosotros, no, entonces yo no tengo que ir al mundo, ni predicar el Evangelio, ni compartir con la gente. No, el mundo del cual está hablando el apóstol Juan está identificándolo con cosas, está identificándolo con maneras de vivir. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. Y continuemos, versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Lo leemos una vez más. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por reunirnos, Señor, por juntarnos, Señor, por hacer de este día un día que tú, Señor, apartaste, escogiste desde la eternidad, Señor, para nuestras vidas. Y queremos agradecerte porque reconocemos delante de ti que nos cuesta despojarnos de ese viejo amor, Señor. Queremos volver atrás, Señor. Recordamos, así como el pueblo de Israel miraba hacia Egipto y veía las cosas que encontraba y que tenía y la manera cómoda en la cual podía vivir. Mas tú, Señor, nos desafías en esta mañana. Y si estamos viviendo vidas que te glorifican, si estamos buscándote, Señor, si estamos, Dios mío, honrando tu nombre, tú nos vienes a recordar esta mañana que debemos, Señor, amarte a ti y no amar al mundo, que no hay términos medios, que tú no compartes tu gloria con nadie, sino que tú anhelas, Señor, que nosotros pongamos nuestra mirada en ti. Amado Padre Celestial, que esta mañana toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y todo el poder sean solo para ti, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Bueno, pues respóndame, ¿cuál será ese amor del cual el Señor nos invita a despojarnos?
Es el mundo. Muy bien, mi hermana Marcela. No se achiflae, así como que no quiero decir nada. Sí, dígalo con todo el corazón. El mundo. Ese es el amor. Así que olvídese de cualquier persona que tenga en la cabeza en este momento, aunque Dios puede guiarnos a través del mensaje a eso. Amén. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que debemos despojarnos de ese amor que tenemos por el mundo. Y me va a permitir que abra mi Biblia porque tengo ahí este dispositivo móvil con el mensaje escrito, pero quiero tener el texto bíblico abierto. Y el centro del mensaje, o el centro del tema de este mensaje, es la razón por la cual no debemos amar al mundo. Ese es el centro del mensaje y en eso quiero que podamos reflexionar en este día. La razón por la cual no debemos amar al mundo es por sobre un tema de moral, por sobre un tema de conducta. Ocupamos este texto como, no ames al mundo, deja de vivir de esa manera. Sí, está bien, pero va más allá de eso. El amor de Dios va más allá de esas cosas. Es por sobre un beneficio terrenal, por sobre lo que puedo o no puedo obtener, si amo o no amo al mundo. Es por sobre mis necesidades. Porque Dios, de esa manera tan paternal que Él tiene, una vez más, nos ayuda a encontrarnos con Él. Y nos explica con peras y manzanas por qué no debemos amar al mundo. El Señor nos dice, y yo he elaborado una frase y se la quiero leer: si sigues viviendo a tu manera para obtener lo que tú deseas, yo no estoy en ti. Y yo deseo estar en ti y deseo ser tu Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en términos simples para que los podamos entender. Eso es amar al mundo y las cosas que en él hay. No hay espacio, amados hermanos, para una doble militancia. No hay espacio para una doble militancia. ¿Cuándo ha visto un hincha del Colo-Colo que le guste la Universidad de Chile? O, aunque ahora con lo que estamos viendo en la televisión da para todo, pero una persona que está más cargada para la izquierda, congeniar con la derecha en política. Las dobles militancias generan confusiones. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros tengamos una doble militancia. La palabra del Señor nos invita a que entendamos que en nuestra relación con Dios no hay lugar para la infidelidad. Vamos a ocupar algunas palabras que van a hacernos entender mucho más lo que el Señor quiere hablarnos. En nuestra relación con Cristo no hay lugar para la infidelidad. En las Escrituras hay un mensaje para cada uno de nosotros y consejos específicos para cada situación de la vida. Lo hemos compartido esta última semana, ¿se acuerdan? Hablamos ahí en 2 de Pedro respecto de que sabemos lo que tenemos que hacer y de que debemos tener una motivación correcta para hacer las cosas. Y esa motivación es Cristo. El Señor nos da un motivo, nuestro Padre nos da un motivo, y un motivo que es más que suficiente. Nos da a Jesucristo. A Jesucristo como el motivo, como la razón. Jesucristo es el porqué del cómo. ¿Por qué digo el porqué del cómo? Porque ¿cómo debo vivir de esta manera? ¿Por qué? Por Cristo. Porque Jesucristo murió por mí. Ese es el porqué del cómo. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? De esta y de esta forma. Pedro nos exhortaba hace unas semanas. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la razón de por qué debo vivir así? Por Cristo. Él nos dirigía nuestra mirada a Jesús. Pero también para poder avanzar bien en esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo en la iglesia, debemos entender que el cristianismo no nos plantea una mezcla de nuestras ideas con las ideas de Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no plantea una mezcla de las ideas nuestras con las ideas de Dios. Hacer lo que Dios nos demanda y hacerlo por Cristo es bueno, ¿cierto? Hacer lo que Dios nos pide y hacerlo con ese corazón. Señor, yo lo hago para ti, yo lo hago por ti. Es muy bueno. Pero si aún así, y pongo este ejemplo, sigo mintiendo para conseguir el ascenso, entonces lo único que se revela de mí es que lo que hago para Dios no es genuino. Así de simple. Por eso que Juan ocupa
radicales en este momento, absolutos, perdón, esa es la palabra, ocupa absolutos. Juan no nos habla de plomos, nos habla de blancos y de negros, de luz y de tinieblas. No pone un término medio, hay un atardecer en Dios en donde la lucecita es un poco más baja. No, dice luz y tinieblas. Y de esos absolutos nosotros debemos convencernos. La palabra de Dios nos va a convencer. Yo no lo puedo convencer de lo que estoy predicando esta mañana. Yo no lo puedo convencer de que usted abandone o renuncie a ese viejo amor. ¿Y por qué digo viejo amor? Porque todos hemos amado al mundo. O todos amamos al mundo. Puede ser un viejo amor presente hoy o antiguo que solemos mirar. Y necesitamos, con la ayuda del Señor, poder despojarnos de ese viejo amor. ¿Por qué Juan? ¿Por qué el apóstol Juan le habla a las iglesias respecto de este amor al mundo? ¿Cómo llegamos a esto, queridos hermanos? La insistencia del apóstol Juan, es el contraste de las ideas del mundo y las verdades de Dios. Eso es lo que Juan está haciendo durante toda su carta. Contrasta las ideas, luz, tinieblas. Contrasta las ideas del mundo y la verdad de Dios. Era un tiempo difícil, un tiempo como el que hoy nosotros vivimos. ¿Sí? Estamos en tiempos difíciles. Debemos reconocer también los tiempos con la ayuda de la palabra del Señor. Y en estos tiempos a los cuales el apóstol Pablo habla, la gente anhelaba interpretar o entender las Escrituras según su experiencia y su manera de ver la vida. Se lo explico o se lo expongo en una frase. La tengo acá a la mano. Dice, yo creo que lo más lógico y beneficioso para mi vida es que la Biblia signifique esto. Eso era lo que pasaba. Yo creo que lo más lógico, que lo más beneficioso para mi vida es que la Biblia signifique esto, que este pasaje que está aquí, que este mandamiento de Dios signifique esto. Eso estaba ocurriendo. Y por eso Juan necesita escribir. Y escribe a las iglesias. No pasaba lo correcto, porque ¿qué hacer lo correcto? Lo correcto es poder interpretar la vida conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso? La Biblia dice claramente esto. Dios, dame fe para creer en ti y fuerza para hacer lo que me estás pidiendo. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes, cierto? ¿Entiende a lo que voy? De hecho, anoté acá la pregunta. ¿Me logra entender? No es, Señor, yo viví de esta manera, yo creo en el mundo de esta forma, entonces pienso que tu mandamiento y que el mensaje que está en la Escritura dice esto para mí. No es así. Es el proceso totalmente contrario. La Biblia es clara. Lo decíamos, por algo el título de la serie de mensajes, así dice. Y me gustaría decirlo quizá en pasado para que a usted le quede más claro. Así ha dicho el Señor. Claramente. Entonces, las Escrituras dicen, ¿y qué nos queda a nosotros? Decir, Señor, dame la fe para creer y dame la fuerza para hacer. Ese es el trabajo que el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo en esta mañana, nos invita a que podamos hacer. Hablaba de los absolutos, ¿cierto? En la palabra, en el libro, en la carta de Juan, el apóstol habla de luz, de tinieblas. Por eso es fácil entender el pensamiento de Juan. El amor por el mundo y las cosas que en él hay, habla el apóstol. Nos invita a que nosotros nos podamos rendir al Señor. Nos habla de este contraste de la voluntad de Dios con la manera de vivir que nosotros tenemos, porque somos parte del mundo. El Señor nos ha rescatado de ahí. Pero debemos pensar de que nuestras formas de hacer las cosas son contrarias a las de Dios. Si nosotros hemos ido reemplazando con la ayuda del Espíritu Santo por medio de su palabra nuestra manera de hacer las cosas y hemos ido cambiando las cosas que hacemos, gloria al Señor, porque Él lo ha hecho en nosotros. Amén. El énfasis del apóstol Juan, es ese énfasis de una batalla, ese verso entre las pasiones nuestras y la voluntad de Dios. Por eso es que en esta mañana yo quiero desafiarles, amados hermanos, desafiarles a que se despojen y que nos despojemos de ese viejo amor. Despojémonos de ese viejo amor, amor que todos hemos tenido, amor que todos tenemos. Amor por el mundo, por la manera en la que el mundo hace las cosas. Y no solo por la manera en la que el mundo hace las cosas, sino que amor por las cosas que en él hay.
Quiero invitarle a creer y a rendirse a un Dios que es suficiente, a un Dios que es santo y a un Dios que es fiel. Amén. Yo no sé si usted alcanza a ver esas cualidades en el texto que acabamos de leer. A un Dios que es santo, que es suficiente, que es santo y que es fiel. Eso es lo que la Escritura nos dice. Vamos al texto y si pudiéramos responder esta pregunta o lo pusiéramos como pregunta, despójate de ese viejo amor. ¿Por qué despójate de ese viejo amor? Número uno, porque Dios es suficiente. Y eso lo dice la Escritura. Yo sé que no es una declaración muy popular. Si yo dijera, Dios quiere darte todo lo que necesitas, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando uno dice, no, Dios es suficiente, pero ¿cómo es eso? ¿Solo Él? Sí. Es que no lo hemos conocido y por eso no entendemos la frase. Cuando comenzamos a conocerlo, vamos entendiendo, qué bueno que Él sea suficiente. Qué bueno que Él sea suficiente. Por eso es que nosotros debemos ser fieles. El texto en el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan nos expone una demanda y la razón de la demanda. ¿Cuál es la demanda? No amen al mundo. ¿Cuál es la razón de la demanda? Porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Súper simple. Súper simple. Sí. El tema de conocer la palabra de Dios y estas demandas prácticas de la Escritura para nosotros no implican mayor ejercicio mental. Es simple lo que el Señor nos está pidiendo. Es maravilloso el contraste que el Señor hace. Qué bueno que nuestro Dios sea un Dios de absolutos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia acá? Nos dice que no sigamos haciendo lo que creemos que es correcto y necesario para obtener lo que queremos. Yo hago de una manera para obtener eso que yo quiero. ¿Cierto? Pero la palabra del Señor nos dice que no debemos actuar así sin antes entender y aceptar que somos totalmente distintos a Dios. Usted sabe eso, ¿cierto? Mis deseos son totalmente distintos a los de Dios, excepto cuando Él ha hecho una obra en nosotros y nuestros deseos comienzan a ser como los de Él. ¿Amén? ¿Cómo vamos a conocer los deseos de Dios? Por medio de su palabra. Ahí está la manera en la que Dios quiere que usted y yo podamos vivir. Pero en esta mañana el Señor llama a que nos definamos, porque es importante definirnos. Tenemos que definirnos, a dejar de coquetear con nuestra forma de hacer las cosas o con la forma que a los demás les resulta. No amen al mundo, dice el texto, no amen al mundo. Queremos tener las cosas que el mundo tiene y vemos que la manera en la que el mundo obra o que obrábamos nos resultaba de mejor manera. Necesito paz, voy a hacer lo que hacía antes para conseguir paz. Necesito dinero, voy a hacer lo que hacía antes para conseguir dinero. Y así podemos cada uno ir colocando distintas cosas y compararlas. Mas Dios viene con su inmenso amor para decirnos que si vivimos de esa manera, su amor realmente no está en nosotros. ¿Usted ha pensado en esa declaración, amado hermano? Dios es amante de nosotros. Y Él no nos quiere dejar a la deriva. Nosotros podríamos seguir viviendo así, con esta mezcla tan insana, amando al mundo y amando a Dios. Pero Él no quiere eso. Él nos quiere para Él. Somos su posesión, dice la Escritura. ¿Sabe que lamentablemente como se ha entronizado tanto la figura del líder dentro de las comunidades cristianas? Muchos piensan que es como, yo te quiero para mí, el pastor me quiere para mí. No, me quiere para él. No es eso. Yo también soy parte de la posesión de Dios. ¿Me entiende, cierto? Grabe en su corazón que Dios lo quiere y la quiere para él. Por eso que Él nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Es vivir según mi parecer para obtener lo que yo quiero. Amar al mundo y las cosas que hay en el mundo significa vivir según mi parecer para tener lo que yo quiero. Simple. Mas el Padre se nos presenta frente a nosotros, frente a sus hijos, como un Dios suficiente.
Suficiente. Y usted dirá, ¿cómo suficiente? Porque Él dice, no amen al mundo ni las cosas que en él hay. Porque dice el texto bíblico, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí Dios nos habla de su suficiencia. Yo no quiero compartirte. Yo soy suficiente para ti. Yo tengo una manera diferente de vivir para tu vida. Y yo no quiero que tú mezcles las cosas. Saca un poquito de acá, saca un poquito de allá. No, el Señor nos dice, yo soy suficiente. Demando tu fidelidad hacia mí. Eso es porque claramente el texto habla de una relación infiel. No amen al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Le está hablando a personas que, comillas, aman al Padre. Y Él le dice, no, están muy equivocados porque si aman al mundo y las cosas que en el mundo hay, yo no estoy en ustedes. Mi amor, mi forma de hacer las cosas que yo quiero darles, que es lo que vamos a hablar en el versículo 16, no están en ustedes y no las tienen. Pero ¿cómo es eso? Un Dios de luz, no de tinieblas, absoluto para nosotros. El Padre se presenta como un Dios suficiente. Cuando Dios por medio de Juan nos demanda que no amemos al mundo y las cosas que en él hay, es porque esa actitud demuestra que no le hemos considerado. Y posiblemente, y me van a perdonar algunos que puedan opinar distinto a mí, y posiblemente el Señor nos está advirtiendo que realmente no hemos creído en Él como debemos creer. Ese es el tema más paternal del texto. Que nuestro Dios, por medio del apóstol Juan, no es simplemente yo quiero que ustedes vivan así, 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 porque a mí me gusta. Sino que Él dice, yo quiero que mi amor esté en ustedes, yo quiero estar en ustedes. Y necesito y quiero decirles la manera en la cual ustedes se puedan dar cuenta cuando yo no estoy obrando. Porque hay momentos, por más que usted y yo seamos cristianos, hay momentos en nuestra vida en los cuales Dios no está obrando. No es Él el que está haciendo que nosotros hagamos ciertas cosas. Somos nosotros. El texto nos va a hablar un poco más de esto. El amor del Padre no está en nosotros, dice el texto. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos decir cuando Dios nos dice, mi amor no está en ti si amas al mundo? Podemos decir que no es Dios el que nos está bendiciendo cuando amamos al mundo y sus ofrecimientos, sino que solo estamos viviendo, solo estamos disfrutando de lo que nosotros queremos y no de lo que Dios quiere. La vida con Cristo, amados hermanos, no se trata de momentos o situaciones. La vida con Cristo es todo. Escribí acá y lo he repetido, y perdóneme si lo vuelvo a repetir, Dios no nos comparte. Dios no nos comparte ni siquiera con nosotros mismos, hermanos. Ese es el nivel de suficiencia de Dios. Y así se quiere presentar Dios delante de nosotros. No se quiere presentar, no, yo vengo a hacer algo en tu vida y voy a dejar algunas cositas y no, si tú eras bueno, no, si yo voy a usar esas cosas buenas que tienes tú para hacer algo mejor. Dios viene y dice, no, sabes que yo quiero sacar todo, yo soy suficiente, yo te voy a mostrar que soy suficiente. Y Dios se va a presentar y se presenta así delante de usted. Y como lo digo siempre, al decir esto yo me arriesgo que usted pesque sus cosas y no vuelva más a este lugar. Yo quiero otra cosa. Perfectamente podemos decir, pero yo le aseguro, con todo mi corazón, se lo aseguro, de que no necesita nada más. Que Dios es suficiente. ¿Por qué debemos despojarnos de ese viejo amor? Porque Dios es suficiente. Lo que solemos oír en los medios de comunicación y en algunas de nuestras conversaciones, esto es típico de lo que le voy a decir, amado hermano, amigo que nos acompaña esta mañana, es que ser cristiano no es incompatible con seguir haciendo todo lo que los demás hacen. Es más, desde la vereda del mundo, desde la otra vereda, es posible, es admirable y es incluso necesario que nuestra vida se desarrolle en un constante adulterio espiritual. ¿Entiende la palabra adulterio, cierto? Engaño. ¿Sí? Es
valorable, admirable, hasta necesario que nuestra vida se desarrolle en un constante adulterio espiritual. No, pero si no hay problema, mire, él es tan bueno, va a la iglesia, habla del Señor, pero sigue haciendo las cosas que hacía antes. Perdóneme que me vaya más como a la parte más práctica de esto. No quiero ser ni moralista ni legalista en esta mañana, entiéndame bien, pero hay que hablar de esto. Si queremos avanzar en Cristo, necesitamos entender esta verdad. Dios es luz, no tinieblas. No amen al mundo, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes, nos dice el apóstol Juan. Y lo digo de esta manera porque cuando intentamos convivir con Dios y nuestros pecados de manera pacífica, de manera amigable, casi como si pudieran entablar una relación, estamos muy equivocados. Solemos enfatizar la misericordia y la gracia por sobre la justicia y la santidad. No se olvide que ese Dios misericordioso y de gracia que nos recibe así tal cual estamos, corruptos, podridos, y que nos amó y que echó nuestra maldad al fondo del mar, como cantábamos, ese Dios es santo y es justo. Mis amados hermanos, despojémonos de ese viejo amor porque Dios es suficiente. No seamos infieles, sino que seamos fieles al Señor. Amén. Dios es suficiente y nos invita a serle fiel. Pero también el texto nos dice que Él es santo. Por lo tanto, debemos ser consecuentes. Fieles, mirando a la verdad, y consecuentes, viviendo conforme a esa verdad a la cual hemos dedicado nuestra vida. Versículo 16 dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan nos explica la demanda. ¿Qué es el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Algo hablábamos en la introducción del mensaje. Por supuesto que yo no quiero hablar un lenguaje evangélico para que usted no me entienda. Los evangélicos solemos hablar de el mundo, y siempre tiene una connotación negativa. ¿Ya? Hoy también va a tener una connotación negativa. Pero quiero que entienda, cuando el apóstol aquí nos habla del mundo, habla de formas, de maneras. No habla de la gente ni del que necesita ser rescatado. No habla de abstraernos de la realidad y encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia y no vivir. No habla de no enfrentarnos a las tentaciones, porque vamos a enfrentarnos a las tentaciones. Por algo la palabra del Señor, la oración modelo, nos dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Nos vamos a enfrentar a las tentaciones día a día. El tema es que el apóstol aquí nos quiere explicar su visión de lo que es el mundo. Y algo hablamos en el versículo 15. Y en esta actitud tan pastoral, de manera concreta, el apóstol ataca esas cosas que todos las tenemos que las amamos en realidad. En primer lugar, el texto nos dice y nos acusa a nosotros. O dígame si el texto no nos acusa a nosotros. Claro que sí. El texto nos acusa a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque dice que el mundo o en el mundo hay, porque todo lo que hay en el mundo, y luego explica lo que hay en el mundo, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿En dónde encontramos esas cosas? ¿Volando en el aire? ¿Entre los árboles? ¿En los cielos? ¿Dónde encontramos esas cosas? En nosotros. Eso. Participe nomás con toda libertad. En nosotros. Entonces, Dios no está hablando en el mundo de las ideas. El mundo. Nosotros. La Biblia nos está acusando a nosotros. Nos está poniendo esto. ¿En qué cosas nos acusa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo encontramos en el ser humano, en nosotros. Permítame exponerle y desafiarle y animarle en esta mañana a través de estas cosas de las cuales Dios se desmarca.
Porque el texto que leímos dice que todo eso no proviene ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. Hace inmediatamente una diferencia. Habla de la motivación. El placer físico es algo que nos mueve a todos. Sentir cosas, experimentar cosas en nosotros, saciar nuestras pasiones, los deseos de la carne. Eso no proviene de Dios. Así de simple. Eso es lo que así de radical es Juan. Me gusta cómo es Juan. Me gusta la manera en la cual Juan está exponiendo esta verdad a la iglesia, sin términos medios. Toda la carta de Juan se encuentra en eso. Solamente el versículo 1, versículo 2 del capítulo 2, hay ahí un poco de, y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Ahí, pero todo lo demás son absolutos. Y en esos absolutos yo debo decirle que esas pasiones, que esos deseos no provienen de Dios. Dios no sacia nuestras pasiones. Dios no va a saciar sus pasiones. Lo que Dios hace es crear un nuevo hombre y una nueva mujer con nuevos deseos y una pasión, que es Cristo. Esa es la diferencia. Dios no va a saciar tus pasiones ni las mías. Él va a darnos nuevos deseos y va a darnos una pasión, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, el que se lleva nuestras alabanzas y nuestra adoración. El texto nos habla de estos deseos de los ojos. ¡Wow! Los deseos de los ojos. Terrible. Pero los necesitamos los ojos, ¿o no? Claro que sí. Codiciar lo que vemos, querer tener aquello que se nos ofrece, vivir por aquellas cosas que deseamos obtener, los deseos de los ojos. Hermanos, eso no proviene de Dios. Él no nos va a dar lo que deseamos. Primero decíamos que el Señor no va a saciar nuestras pasiones. Yo quiero sentir algo, quiero tener placer físico en lo que sea. Comida, sexualidad, imagínese lo que sea. Paz en la mente, no lo sé. Pero también nos dice, yo no te voy a dar lo que tú quieres. Yo no me presenté delante de ti para decirte, ¿qué necesitas? Yo vine a dártelo. Sino que Él nos dice, tú necesitas esto y esto es lo que yo te quiero dar. Tú necesitas salvación y yo te voy a dar salvación. Así Dios nos habla. Así el Señor se presenta delante de nosotros. Dios provee para nosotros cosas nuevas y cosas mejores. Estoy solamente haciendo declaraciones por medio del texto, lo que a mí el texto me habló. Y usted debe escucharlas y tomarlas o no para su vida. Insisto, yo no soy un convencedor, tampoco soy un motivador, soy un predicador. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor no nos va a dar las cosas que queremos, sino que Él nos va a dar cosas mejores, cosas nuevas, cosas distintas. Y luego dice el texto que la vanagloria de la vida es parte de este mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? No reconocer nuestra necesidad de Dios y sentirnos autosuficientes en distintas circunstancias de la vida, como si pudiéramos controlarlas. Hermanos, eso no proviene de Dios. Una vez más, estoy repitiendo las mismas frases anteriores. Eso no proviene de Dios. Porque Él no nos va a dejar al mando. Dios no vino a nuestra vida para dejarnos al mando y al control, como el texto que hemos citado algunas semanas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero yo no determino lo que me conviene. Dios no nos dio el control. La vanagloria de la vida. No, yo puedo hacerlo, yo tengo la fuerza, yo tengo el control, yo tengo el poder. Tú tienes el poder. Decláralo, dilo. No. Dios nos dice,
Tú no tienes el control. Eso no proviene de mí. Lo que proviene de Dios es saber que Él es soberano y entender que Él quiere que dependamos de Él. Eso es lo que contrasta con la vanagloria de la vida. Él nos dice, yo soy soberano, tú no tienes el control. Creías que lo tenías, pero eras esclavo del pecado, ni siquiera tenía el control. El pecado tenía el control sobre ti. Pero ahora yo te he libertado y yo quiero tomar el control de tu vida y tomo el control de tu vida. No te estoy dando las riendas para que hagas lo que quieras. Y ahí contrasta el mundo. Y podemos decir entonces que el apóstol Juan establece una diferencia clara entre el mundo y Dios. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas estas cosas de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice Juan, eso no proviene de Dios. Entonces cuando nosotros estamos viviendo a nuestro gusto, y esto no lo iba a hablar, lo tenía muy grabado en mi corazón, no lo iba a tratar, pero sí lo voy a decir. Cuando nosotros estamos viviendo a nuestro gusto, a nuestra manera, pecando, yendo contra la voluntad de Dios, yo no puedo ser tan caradura y decir, Dios me está bendiciendo. No, es que Dios es el que me está bendiciendo, Él está haciendo las cosas. No, yo debo ser humilde y decir, Señor, has tenido misericordia de mí, me has tenido paciencia. A pesar de que yo estoy haciendo las cosas a mi gusto y no estoy obedeciéndote, tú tienes misericordia de mí. Tú tienes misericordia de mí. Porque claramente el texto dice, esas cosas no provienen de Dios. Radicalidad absoluto así, pero claro, no provienen de Dios. Por eso que hablo de la santidad de Dios y por eso decía que debemos despojarnos de ese viejo amor porque Dios es santo. Porque Dios es bueno, hermanos. Hay bondad en Él. Yo sé que uno dice, ¿cómo va a ser bueno? Estamos grabando el mensaje y quien me escuche puede decir, no, como Dios es bueno, si miren el mundo, hay guerra, a los cristianos los están decapitando, etcétera y tantas cosas. Se me murió un hijo, se me pasó esto, me robaron esto. ¿Cómo tú dices que Dios es bueno? Dios es bueno. Y creo que voy a morir y que escriban ahí, Dios es bueno cuando en el ataúd. Dios es bueno, es maravilloso. Y la única forma de que usted lo pueda experimentar es que usted crea. Amén. Que le pida al Señor, Señor, es tan difícil lo que este hombre está diciendo, pero quiero creer. Necesito la fuerza. Recuerde, no interprete las Escrituras conforme a su experiencia, sino que deje que las Escrituras interpreten su vida. ¿Y cómo me voy a abandonar a hacer? Es que al final voy a estar haciendo lo que otra persona quiere que haga. Hermano, usted está haciendo lo que Dios quiere, no lo que el escritor. Si Juan también se tuvo que someter a esto, Moisés, Abraham y todos los que habla ahí la Biblia, David, todos los que están ahí presentes, los apóstoles, los reyes, se sometieron a eso. Por eso es que la Biblia no pasa por alto esas partes que quisiéramos meter debajo de la alfombra, sino que las cuenta para que veamos ese desarrollo de la historia de la redención. No solo se trata de que estos deseos no provengan de Dios hacia nosotros, no solo se trata de eso, sino que se trata también, y más en el fondo, de que Dios no actúa de esta manera. Dios no actúa por deseos carnales como los nuestros, Él no actúa porque Él deseó algo que miró, Dios no actúa por vanagloria de la vida, no, esas cosas que nosotros experimentamos no están en Dios. Por eso que parte del mensaje de hoy también es decirle que aprendamos a amar como Dios ama. Que nos despojemos de nuestra forma de amar. Yo he hablado mucho del amor estas semanas. El mensaje de fin de año habló de este nuevo camino que queremos emprender como iglesia, el camino del amor. Cuando el apóstol habla y dice, pero yo tengo un camino mucho mejor, mucho más excelente, que los dones, que discusiones, que si esto otro. Tengo un camino más excelente y ese camino es el amor. Hemos hablado harto de eso, pero quiero insistir con lo mismo. Quiero insistir en esto. Tenemos un Dios santo que nos demanda y nos pide que seamos consecuentes.
Eso es lo que el Señor nos habla en el texto. Consecuencia. Yo no soy así. Soy totalmente opuesto. Porque cuando el Señor dice que esto no proviene de Él, por lo tanto, actuar de la manera opuesta es actuar conforme a la voluntad de Dios. Escogiéndolo, amándolo, oyéndole. Es parte de lo que nos va a hablar el texto, el versículo final que vamos a exponer. Si sabemos que Dios no actúa de esa manera, amén, sabemos ya, la Biblia dice, yo no actúo de esta manera, vivir de esta forma no proviene de mí. Lo que describíamos en el versículo 16, y usted lo puede leer incluso, si puede cuando termine la reunión, puede acercarse, esas son Biblias NBI, lo explica en un lenguaje más actual. Si usted, pero ¿cómo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida? Vaya al texto ahí en la NBI y va a encontrar un poquito más claro, ya, esto es. Despojémonos de ese viejo amor, amados hermanos. Seamos consecuentes. Dios es santo. Dios es suficiente y Dios es santo. Él es diferente. Eso habla la santidad de Dios. La santidad de Dios nos dice que Él está totalmente lejos de lo que nosotros podríamos ser o imaginar. Pero a la vez también está cerca. Ahí en Isaías capítulo 6, el profeta nos habla de esa santidad de Dios, de la luz inaccesible. Pero ese Dios santo se acerca a nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos despojarnos de ese viejo amor? Porque Dios es fiel, hermanos. Dios no solamente nos demanda fidelidad a nosotros, sino que Él es fiel. Seamos obedientes. Juan expone el beneficio de la demanda en el versículo 17. Versículo 17 nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. ¿Has escuchado esa canción? Cambia, todo cambia. ¿Sí? Es verdad, cambia, todo cambia. Y aquí el apóstol lo describe claramente. Dice la palabra que el mundo pasa. Y también sus deseos. Las cosas que en el mundo hay pasan. Los deseos, la manera de vivir del mundo cambia en cada época. ¿Se ha fijado eso? En cada época hay algo de moda. Corrientes de moda. No, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro. De hecho, las tribus urbanas funcionan así, lo que está de moda, cambiar la manera de vivir contra el sistema, a favor del sistema, crear un nuevo sistema. Y así se ha ido construyendo la historia. Va todo cambiando. Ese es el contraste que hace el Señor. La motivación y los premios cambian todos los días. Cada época tiene una bandera de guerra, un estilo de vida y de hacer las cosas que la hace destacar en la historia. Se proponen distintos modelos para conseguir las mismas cosas o mejores. Va cambiando. Estimado amigo, estimado hermano, el mundo cambia y las cosas que en él hay. Amén. Antes la meta era un trabajo estable, hoy se aspira a ser el propio jefe. El modelo de familia y los roles dentro de ella cambian. Hoy no sabemos a lo que vamos a llegar en algunos años más. Antes bastaba con la cocina, el refrigerador, la cama, un comedor, algunos sillones, incluso con menos de esas cosas. Hoy necesitamos un televisor plano, televisión por cable, internet, computador, teléfono inteligente. Fíjese que las necesidades en el mundo han ido cambiando. Antes el hombre necesitaba un poco de fuego y agua. Y era feliz. Y era clase alta, veces uno. Hoy en día necesitamos otras cosas. Los deseos del mundo van cambiando. Y el mundo va cambiando. Lo que el Señor nos está diciendo, lo que tú vas a querer mañana, si sigues de esta manera va a cambiar y no te vas a satisfacer, y no te vas a satisfacer, y no te vas a satisfacer. No vas a encontrar satisfacción porque las cosas van a ir cambiando. Y la manera de conseguir esas cosas que hoy te satisfacen también va a cambiar. Pero yo permanezco. Pero yo soy fiel. Y permanezco para siempre, dice la palabra.
¿Por qué no nos quedemos solo con la parte negativa? Porque el texto dice también que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para... ¡Qué maravilloso contraste! La inseguridad de un mundo que hoy nos golpea con tanta fuerza, en donde nos hemos visto sorprendidos por tantas cosas. Y el Señor nos dice, no, yo quiero seguridad para ti. A algunos les gusta esta cuestioncita de la aventura. Ah, qué rico que las cosas estén cambiando, que no sea todo igual. Dios nos ofrece algo mejor. Seguridad, estabilidad. Eso es lo que el texto nos está diciendo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas cambian, pero hay una manera en que las cosas en mi vida estén estables y yo pueda encontrar paz que no se va a acabar, porque eso habla para siempre, eternidad, inmutabilidad, que Él no cambia. Atributos de Dios, eso es lo que el Señor nos está diciendo. No solamente es que tú vas a tener lo que yo he dispuesto para ti siempre, sino que no voy a cambiar. Yo no te voy a amar hoy día y mañana te voy a dejar de amar. No es así. Dios nos ama. Recuerde, somos de Él. Él es suficiente. Por eso que Él hablaba en la primera parte. El amor del Padre no está en ti si amas al mundo. Porque yo quiero que seas solo mío. ¿Qué clase de amor más diferente al nuestro, hermanos? ¿Cuántos nosotros, mendigando amor, hemos sido capaces de compartir las cosas? No importa si lo que me interesa es tener esto. Ya. No importa, es que la verdad es que no te amo. No importa, es que yo quiero estar contigo. Pero el Señor no es así con nosotros. Señor, yo te amo, ¿alguna vez vas a dejar de amarme? Nunca voy a dejar de amarte. Señor, pero tengo inseguridad, ¿alguna vez me vas a dejar? Nunca te dejaré. Señor, pero es que me falta esto, no sé si... Yo te lo voy a proveer y te voy a dar algo mejor. Pero Señor, es que a los demás les resulta de otra manera. Yo quiero que tú cambies tu manera de vivir, por lo que yo quiero darte. No ames al mundo ni las cosas que en él hay, sino que hace la voluntad del Padre, porque ésta permanece para siempre. En contraste a lo anterior, o el contraste con lo anterior es paz y seguridad, como lo decía. Y Él nos declara que no cambiará, Dios permanece, Dios es fiel. Sobre esta base se nos llama a hacer la voluntad de Dios, se nos llama a ser obedientes. Dios nos habla en el versículo 15 de la incompatibilidad entre Él y la propuesta del mundo. Dios nos habla en el versículo 16 respecto de las diferencias que existen entre las motivaciones de Dios y las motivaciones que Él quiere darnos con las motivaciones nuestras. Nos acusa el texto a nosotros. Y el versículo 17, el Señor nos da a conocer lo que sus motivaciones producen: seguridad, eternidad, permanecer para siempre. Y establece una diferencia, como lo decía anteriormente, en una cualidad única de Dios: eterno e inmutable. Eterno e inmutable. Amados, despojémonos de ese viejo amor. Y una vez más lo repito, y seamos obedientes al Señor, hagamos su voluntad. El Señor nos ha dicho por medio de este texto, que hemos predicado muchas veces o que lo hemos escuchado, que Él es suficiente, que por eso debemos despojarnos de ese viejo amor, que Él es santo y debemos ser consecuentes, y que Él es fiel, debemos ser obedientes. Él es fiel. No esperemos obtener beneficios viviendo según nuestra propia sabiduría. Yo creo que esto es lo mejor. Frase que solemos decir, sin considerar la verdad del Señor. Porque aunque creas que es suficiente con compartir un espacio de tu vida con Dios para sentir que Él está contigo, Él mismo afirma en su palabra: no soy yo el que te está incitando a vivir a tu manera. No soy yo el que te está incitando a vivir a tu manera. Me enredé un poquito. No soy yo el que te está incitando a vivir de esa manera. No es que Dios quiere compartir un espacio. Señor, le podemos hacer un ladito ahí a... no sé.
a tantas cosas. Él no se va a echar a un lado así y le da un espacio al sillón a alguien cuando están bien apretados. Como que yo me puedo sentar ahí y como que uno se mueve. No es así. El Señor se estira así en todo el sillón. No hay espacio para nadie más. Así. Pero es que ¿cómo? No. En el sillón de tu vida hay espacio solo para mí. Si tú vas a hacer un espacio para mí, yo me voy a parar. No voy a hacerme a un lado para darle espacio a eso que no proviene de Él. Dios nos ha dado un cómo vivir y un por qué vivir. Un cómo, su palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer. El primer mensaje de esta serie. Y un por qué vivir. Cristo, lo decíamos la semana pasada. Entonces abandonemos con seguridad y firmeza nuestra pasada manera de vivir. Y veamos cómo su luz brillante y su luz brilla en las tinieblas. El apóstol Juan nos anima a la iglesia con palabras paternales. Y deseo tomarme de sus palabras y animarla en esta mañana. Porque este mensaje no es un mensaje derrotista, no es un mensaje imposible, todo lo contrario. Es un mensaje de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado la fuerza. Sí, Dios nos ha dado la fuerza. No se vaya derrotado. Si usted cree en Dios, si usted es consciente de su necesidad a causa del pecado y usted se ha arrepentido del pecado, ¿sabe lo que Dios nos dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Los 3 versículos anteriores a los que leímos. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Ese es el contexto de la demanda. Y no quise partir por ahí. Pero eso es lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí. ¿A quién le escribió el Señor? A nosotros. A vosotros padres, a vosotros hijos, a vosotros jóvenes. Distintos rangos etarios dentro de la comunidad. Y la palabra del Señor nos dice, yo les escribí a ustedes porque yo les he dado cosas, les he perdonado sus pecados, dice el texto. Dice el texto bíblico, el Señor nos dice que nos escribe a nosotros porque conocemos al que es desde el principio, conocemos a Dios. Nos escribe a nosotros porque hemos vencido al maligno. Jesús venció la muerte. Por medio de la muerte de Jesús, Satanás fue derrotado. Así dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que nos escribe porque hemos conocido al Padre. Nos escribe porque somos fuertes. Nos escribe porque hemos vencido al maligno. El Señor nos habla a nosotros y nos habla con esa determinación. Así que cuando se enfrente a despojarse de ese viejo amor al mundo, el Señor le dice a usted, yo te escribí a ti, porque te perdoné, porque me conoces, sabes quién soy yo. Porque has vencido al maligno. No tú, sino Cristo que está en ti. Amén. Les invito a que se pongan de pie, amados hermanos. Cierro con algo para que pueda quedar grabado en nuestros corazones. Renunciemos a la forma en que hemos amado y a las cosas que hemos amado. No se trata solamente de las cosas, sino también de la manera. Aprendamos entonces cada día a amar como Dios ama y a amar lo que Él dispone para nosotros. Dios ha dispuesto las mejores cosas para nosotros y para que podamos entenderlo y vivirlo, debemos cambiar nuestra forma de amar
y el objeto de nuestro afecto. Usted dice, ¿cómo Dios me dice que Él me ha dado las mejores cosas? ¿Cómo Dios me dice? Yo no veo eso. Aprenda a amar como Cristo, conozca al Señor. Y podrá, cuando viva conforme a su voluntad, se dará cuenta que permanece para siempre. Despojémonos de ese viejo amor. Amén. Despojémonos de ese viejo amor. Yo le invito con todo el corazón. Es un proceso, sin duda. Van quedando cartas ahí todavía escondidas de ese viejo amor. Algunas fotitos. Quiero que entienda la ilustración que le estoy haciendo. Un mensajito por ahí. Cosas. Un recuerdo. Recuerdo cuando... Sí. Pero el Señor nos dice, renuncia a ese viejo amor. Renuncia al mundo. Yo te quiero para mí. Gracias, Señor, por tu perfecta voluntad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, compartir las Escrituras, que son vida para nosotros, Señor. Honestamente, Señor, cuando tú me guías a hablar estas cosas, me siento tan insignificante. Tengo mis propios problemas también con las cosas que tengo que lidiar. Y sin duda me tengo que seguir despojando de ese viejo amor al mundo. Puede que aún queden algunas cartas, un par de fotos ahí de esa relación insana. Señor, es difícil hablar a la iglesia respecto de las demandas prácticas, porque no queremos caer ni en un legalismo ni en un moralismo, Señor, que al final no produce nada bueno. Pero sí debemos ser y decir, Señor, que hay absolutos. Y tú eres luz, no eres tinieblas. Y si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Amado Señor, creo con todo mi corazón que tú eres suficiente, que tú eres santo y que tú eres fiel. Ayúdanos. En primer lugar, a creer en este mensaje. Porque si no creemos que eres tú quien habla a través de la palabra, no vamos a tener ninguna gana, no va a haber ninguna motivación para hacer lo que nuestro Señor anhela que hagamos. Dios, bendice a la iglesia. Padre, que en este caminar, Señor, podamos entender con tu ayuda, amado Espíritu Santo, que tú eres el Señor, que tú tienes cosas mejores. Señor, gracias. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia.